Crónicas del encierro. Hola Dani. Hola Monse, buenos días, bienvenida aquí a Café y Noticias y bueno, pues ¿de qué nos vas a platicar hoy? Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el decreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a publicar para dejar en libertad a las personas que llevan años detenidas sin sentencia por delitos del Fuero Federal. Este decreto establece 3 puntos que se van a aplicar a personas que no hayan cometido delitos graves. El primer punto también establece que piensa liberar a las personas con más de 10 años sin sentencia, al igual que a adultos mayores de 75 años y a personas de más de 65 años que tienen enfermedades crónicas. También contempla dejar en libertad a quienes fueron víctimas de tortura. Este decreto lo anunció el presidente el 29 de julio y desde entonces organizaciones civiles, abogadas, abogados se han pronunciado por los retos, ¿no?, que implica que se cumpla. Y una de las organizaciones que ha evidenciado estos obstáculos es X Justicia para las Mujeres. Por eso, en esta ocasión, pues platiqué con la abogada Viridiana Balgañón y la vamos a escuchar en un momento. Ella algo que nos señala es que este decreto se anuncia en un momento en el que las autoridades mexicanas pues tienen grandes pendientes con las personas que están privadas de la libertad, porque aunque ya existen leyes para garantizar sus derechos, estas no se aplican, ¿no? Y un ejemplo que nos da es la ley de amnistía, que se aprobó en abril del año pasado, justo en ese contexto de la emergencia sanitaria, pero muchas personas siguen privadas de la libertad, ¿no? No se garantizó esta amnistía que se había prometido. La abogada Viridiana Balgañón también me habló sobre la falta de medidas específicas, por ejemplo, para asignar presupuesto o personal capacitado que revise estos casos, ¿no? Que permita que las personas privadas de la libertad pues obtengan su libertad. Si les parece, escuchemos pues a Viridiana Balgañón lo que nos dice al respecto. Este decreto nos habla, ¿no?, de las condiciones en las que se encuentran hoy estas personas. Se nos está diciendo que las personas que lleven más de 10 años en prisión sin sentencia van a poder ser liberadas. Y ahí el tema es, ¿por qué hay personas que han pasado más de 10 años o 10 años sin sentencia, cuando la Constitución ha sido muy clara en establecer que ninguna persona podrá pasar más de 2 años privada de libertad sin sentencia, ¿no? Entonces, el diagnóstico que nos arroja esta buena intención de decreto, pues es bastante grave, ¿no? Cuando se nos habla también de que hay personas con edad avanzada o con enfermedades crónico-degenerativas que siguen en prisión, aun cuando desde el año 2016 ya se había emitido la Ley Nacional de Ejecución y esta ley preveía que esas personas tenían que salir de prisión, pues nuevamente es preocupante, porque lo que nos dice es, durante todos estos años, ¿no?, casi 5 años, el Poder Judicial, los jueces de control, no han hecho su trabajo y siguen estas personas en prisión. Y de acuerdo con la abogada, las autoridades no solo tendrían que pensar en cómo dejar en libertad a estas personas, sino también qué están haciendo para que se garantice su reinserción social. Entonces podríamos también escuchar qué dice Viridiana Balgañón sobre este aspecto. Reconoce que se cometió una injusticia en su contra, que por eso van a ser liberados o liberadas, pero al mismo tiempo no se prevén mecanismos simples como para decir, bueno, vamos a excarcelar a una persona. ¿Cómo va a ser esa persona para llegar del centro penitenciario a su domicilio? ¿Cómo va a ser esa persona para poder reinsertarse nuevamente, reconstruir su vida en familia, en comunidad? ¿Cómo va a ser para conseguir un nuevo trabajo? ¿Cómo va a ser para acceder al derecho a la vivienda? Cosas más simples. ¿Cómo va a hacer para recuperar sus papeles lo más pronto posible? Yo creo que una de las grandes deudas del Estado, si es que va a hacer este reconocimiento, pues precisamente sería hacer, ¿no?, la adecuada reparación del daño que generó por mantener a las personas en prisión por estas causas que pues están señalando. Y en materia justo de reparación del daño, hablamos, por ejemplo, de los casos
donde las personas tienen más de 10 años privadas de la libertad sin sentencia o de quienes fueron víctimas de tortura. Y en estos casos, según ha dicho X Justicia y otras organizaciones, tendrían también que pensarse mecanismos para investigar a quienes cometieron la tortura y las autoridades que están permitiendo que estas personas sigan privadas de la libertad cuando fueron pues víctimas de estas violaciones a sus derechos. También, pues bueno, eso implicaría que tuvieran garantizados servicios de atención psicológica. Y aunque hay pues una serie de obstáculos para que este decreto realmente se aplique, Viridiana Valgañón y otras defensoras y organizaciones sí celebran la publicación del decreto porque ellas comentan que es una oportunidad para discutir si el sistema penitenciario realmente está funcionando, ¿no? Y si privar de la libertad a las personas es la única respuesta como a los delitos que se cometen. En este sentido, pues es importante recordar los estudios, ¿no?, que ha hecho la organización X Justicia para las Mujeres sobre las mujeres privadas de la libertad, específicamente cuando son delitos contra la salud, ¿no?, por cuestiones de drogas, y que nos dan un panorama pues sobre lo que están viviendo las personas dentro de prisión. En ese sentido, pues a mí me gustaría que escucháramos a la abogada Viridiana. La construcción del imaginario colectivo de quiénes son las personas en prisión es aquella de personas malvadas que se encuentran en prisión, de los grandes capos del narco que se encuentran en prisión. Pero cuando uno entra a las prisiones, lo que encuentra todo el tiempo es gente que se encontraba en escenarios de profunda marginación, en casos como los que hemos documentado desde X, que tienen que ver con mujeres que se relacionaron con el delito de transportación de drogas. Pues vemos a mujeres indígenas que fueron engañadas, que fueron presionadas o que fueron empujadas por el hambre, por el empobrecimiento del campo. Yo le diría a las personas que se oponen a esto: 1, miremos quiénes están adentro de las cárceles y por qué. Y 2, preguntémonos si realmente el sistema construido hasta ahora como castigo está realmente funcionando y nos está devolviendo personas que son mucho más útiles para la sociedad que antes de ingresar a prisión. Pues híjole, este último comentario de Julia es tremendo porque sí, digamos, se conocen algunos casos de personas que están pues presas de manera injusta, pero sí se tendría que hacer un análisis de caso por caso para revisar esas, pues no sé si sean injusticias menores, no creo que haya una injusticia menor, sino de casos que pasaron pues en la sombra, pero son de personas que están, pues a las que se les ha arrebatado su libertad, ¿no, Monse? Sí, Dani, y sobre todo algo que también es importante, ¿no?, como hacer esta distinción, ¿no?, analizar pues los casos precisamente con perspectiva de género, ¿no?, porque casos como los que ve X Justicia pues son de mujeres, ¿no?, que están detenidas por traficar drogas, pero pues están orilladas por la violencia, porque muchas veces son engañadas por sus parejas, ¿no?, porque tienen que alimentar a una familia. Entonces, no nada más es como dejarlas en libertad y ya, no es reparar, es realmente ocuparse de toda la reparación del daño y que tengan ellas herramientas para salir, ¿no? Es algo que nos comentaba también Viridiana, no nada más es dejarlas en la calle, sino qué va a pasar después. Entonces es la verdad todo un reto porque, por ejemplo, con esta ley de amnistía, a un año de que se publicó, de que se aprobó en abril del 2020, pues las comisiones que se encargan de analizar estos casos, pues solo han sesionado 3 veces, ¿no? 3 veces en este año y se sabe que solo pues 17 personas han obtenido libertad gracias a esta ley de amnistía. Entonces, la verdad es que es todo un reto y pues lo que dicen las organizaciones, ¿no?, y las defensoras es que va muy, muy lenta la aplicación de esta ley de amnistía y que no solo se trata de decir, de que el presidente diga sí, las personas se queden en libertad. O sea, hay toda una serie de mecanismos que no se están tomando en cuenta. Pues sí, exacto, no solamente tiene que ser pues, la aprobación, sino ni decir que se va a reparar el daño, sino ver qué es lo que va a pasar con todas estas personas que salgan y que puedan tener una mejor vida después de esa pesadilla. Pues muchísimas gracias, Monse, gracias por esta entrevista y por tus comentarios y nos vemos el siguiente lunes.
Gracias, Dani, gracias aquí a la gente en Café y Noticias. Nos vemos el siguiente lunes a Monse Antunes, que es editora de Sin embargo MX.